Bien, hermanos, buenos días, feliz sábado para todos. Sí, para mí es un honor estar aquí otra vez. Es un lugar bien familiar, como decía el pastor, y verlos, ¿verdad? Me da alegría. Hay muchos que son más recientes miembros de la iglesia y tener también familia aquí presente porque venimos por una ocasión muy especial. Es un honor también tenerlos con nosotros. Y bueno, queremos dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y yo les invito para que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Levíticos, capítulo 25 y el versículo 25. Allí hay una ley muy interesante, dice la palabra de Dios allí. Levítico 25, 25 dice, cuando uno de tus hermanos empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces vendrá su pariente más cercano y rescatará lo que hubiese vendido. ¿Qué les parece esa ley? Cuando alguno de vosotros empobreciere. ¿Qué significó para la gente de aquellos tiempos tener un familiar cercano que pudiera redimir la propiedad que uno tenía que vender por pobreza? La palabra hebrea es goel. Significa el pariente cercano redentor. ¿Qué significó para la gente de esos tiempos la existencia de esa ley? ¿Y qué significa eso para nosotros hoy en día? Esa ley, ¿qué importancia tiene para nosotros hoy? Pues la mejor manera que me gustaría ilustrar lo que significó esa ley es a través de una historia. Y es la historia de Ruth. Yo sé que ese libro es bien conocido. Pues bien, yo quiero que pensemos en la historia de Ruth, porque dice la palabra de Dios en ese libro que existía un hombre llamado Elimelech, que significa el nombre de Dios es mi rey, y tenía a su esposa llamada Noemí, que significa placentera, y tenía dos hijitos, Malón y Kelión. Estuve viendo el significado de esos nombres y me parecieron tan tristes, porque Malón significa enfermedad y Kelión significa agotamiento. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es este caso familiar, verdad? Qué triste, ¿verdad? Esos nombres que tenían esos dos niños. ¿Por qué la gente emigra de su país? ¿Por qué se da este fenómeno? Nunca ha cesado. Uno lee la Biblia y en toda la Biblia está la inmigración. Así que Elimelech reunió a su familia y les dijo, hemos decidido irnos de Israel. Ahora, ¿por qué irse de Israel, la tierra santa? ¿Por qué irse de Israel, la tierra favorecida? Bueno, realmente estaba desfavorecida en ese tiempo, porque dice que había grandes problemas económicos y había hambre en esa tierra. Así que Elimelech dijo, yo quiero que mis hijos crezcan bien. Yo quiero que se desarrollen bien en un lugar donde les brinde las condiciones para su desarrollo. Y ahora no es Israel. Así que decidieron irse para la tierra de Moab. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos inmigrado? Hemos dejado nuestros países, ¿verdad? Piensa lo que tuviste que hacer para dejar tu país. Ubícate y considera el caso de Elimelech, Ruth y sus dos hijitos. Cuando yo decidí inmigrar, hablamos Diana y yo, ella llamó a mi suegro que ya era ciudadano en este país y ella le pidió que nos pidiera. Y enseguida entonces se hizo la petición. Al tiempo llegó una carta del Departamento de Estado que decía su intención de inmigrar ha sido aceptada, pero todavía no venda nada. O sea, no es seguro, ¿verdad? Me estaban diciendo, pero va a ser procesada. Y entonces nosotros recibimos la carta muy pensativo, ¿verdad? Pasaron otro tiempo más. Realmente fueron 5 años desde esa primera carta. Ya casi hasta habíamos olvidado. Cuando llegó una carta del Departamento de Estado que decía que ya podemos ir a hacernos los exámenes médicos para la inmigración, pero cuidado, no venda nada todavía.
Bueno, yo no sé si a Ruth, a Noemí, a Malón y Kelión, ¿verdad? Hubo proceso, no sé, lo dudo, ¿verdad? Quizás no lo habría tan complicado. Pero nosotros hicimos los exámenes. Hubo un silencio todavía por un tiempo y llegó otra carta. Y esta vez la carta decía, esta es la fecha para su entrevista en el consulado americano. Día y hora. Y tiene que llevar $340 por cada uno para la visa. Pues cuando esa carta llegó, me dio emoción y me dio susto. ¿Saben por qué me dio susto? Porque no tenía los $340 por cada uno y me dijeron que no vendiera nada. Y ahora yo sí tenía un problema para vender las cosas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y la carta me llegó a una semana. A una semana, la siguiente semana ya había que ir a la entrevista. Yo tenía un carrito, un Dashstar del 75. Yo me había esforzado, eso fue en el año 1999. Yo me había esforzado por mantenerlo lo mejor que yo pude, lo mejor que yo podía. Pero no logré tenerlo como yo soñaba. Y yo había intentado vender ese carrito muchas veces. Me recuerdo que agarraba de esas cosas con que uno se limpia los zapatos, esa crema, ¿verdad?, blanca, y entonces le ponía yo en el carro, se vende. Y yo salía con mi Dashstar exhibiéndolo por todos lados, a ver quién preguntaba por él. Y una vez recuerdo que uno me dijo, ¿cuánto? Yo le dije, y me dijo, muy caro, y se fue. Me desanimé y le quité el letrero, este carro no se va a vender. Y entonces lo voy a conservar y lo voy a pulir, lo voy a poner lo mejor posible. Pero ahora, cuando llegó la hora de la entrevista en una semana, yo decía, ¿de dónde saco la plata? 340 por cada uno. Éramos $4,360. Entonces yo vi el carrito otra vez. Lo único que yo pudiera vender, más o menos en ese precio, es ese carrito, pero mira, nadie me lo compra. Pero no tengo otro chance. Así que a orar. Oramos al Señor y le puso otra vez el letrero, se vende. Y salí entonces con el carrito de mi casa y tan pronto yo voy subiendo esa calle, venía alguien en oposición a mi ruta y me detuvo y me dijo, ¿cuánto? Y yo le dije el precio y estaba yo asustado esperando porque tenía la marca de la respuesta anterior, ¿verdad? Y me dijo, ¿puedo probarlo? Yo dije, sí. Y entonces enseguida él probó el carro, le dio una vuelta y regresó y me dijo, te lo compro. ¡Wow! Eso parecía increíble. Me estaban comprando el Dodge del 75 al precio que yo necesitaba. Y entonces, bueno, mire, yo le dije, yo voy a parquear el carro allí, yo vivo justamente allí, estaba muy cerca de la casa, pasó eso. Yo vivo allí, yo vuelvo, voy al banco. Yo dije, bueno, ahora viene la otra lucha, ¿volverá? ¿Volverá? Y entonces le conté a mi esposa y mientras esperábamos tocaban la puerta y vino el caballero con cash. Y entonces me dijo, aquí está el dinero. Yo le dije, aquí está su carro. Y bueno, y así podemos tener los $340 por cada uno. Ahora, hermanos, si nos colocamos del lado de la fe, eso es Dios. Dios guiando las cosas. Y eso me dio a mí una seguridad de que sí, Dios me estaba guiando en la salida de Venezuela. Porque tenía un propósito, yo quería venir a estudiar acá. Ese era el otro sueño. Y entonces de esa manera podemos salir. Y bueno, cuando uno va a salir del país, tiene que vender cosas, ¿no es cierto? Vender. Bueno, ¿cómo le tocaría a Elimelech, a Ruth y a sus hijitos? Me imagino que vendieron muchas cosas de tal manera que se fueron con todo lo que pudieron reunir de dinero y llegaron a la tierra de Moab, al país de Moab. Ahora, hermanos, yo recuerdo una reunión que hicimos recién llegaditos, siempre los inmigrantes nos buscamos, ¿verdad que sí? Habían varias parejitas también como nosotros con hijos pequeños, los recuerdo, allá en los apartamenticos donde rentamos, porque yo había llegado con $3,500, pero tan pronto llegué, esos $1,500 comenzaron a descontarse rapidito, porque tuve que pagar un pasaje en avión. Después, cuando llegué a rentar los apartamentos,
como era extranjero, apenas recién llegado, yo tuve que mostrar mi pasaporte. Mire, deme lugar aquí. Bueno, Juanito me ayudó en la traducción, ¿verdad? A interceder con el caballero que administraba los apartamentos. Y entonces él me dijo, está bien, te lo voy a rentar, pero si me das el depósito más 2 meses de una vez. Y entonces, ¿a dónde iban mis $3,500? Inmigrante, qué situación tan dura, ¿verdad? Ser inmigrante, llegar uno a un país, luchar, abrirse camino allí, es una lucha. Entonces, en esas circunstancias yo contaba mi experiencia y un amigo de esos hombres con su esposa y con sus hijitos, igual que yo en la misma condición, me dijo, llegaste rico. A ver, en Spring, yo llegué con $48. La inmigración, ¿verdad? Siempre será un desafío, ¿verdad? Y esta familia de la Biblia, Elimelech, Noemí y Ruth con sus hijitos, ¿usted se imagina? Llegando a la tierra de Moab, pero había un problema. Bueno, hermanos, cuando uno llega a un país, en este caso vamos a pensar en Ruth, Noemí, Elimelech y sus 2 hijitos, Malón y Kelión, llegaron a un país difícil. Porque era un país, ¿de qué religión? Pagano, ¿verdad? Era un país idólatra. Y llegaron ellos a ese país. Y entonces los muchachos llegaron solteros. Y los muchachos, pues, estando en el ambiente que están, allí es donde más probablemente van a conseguir a sus novias. ¿Y cuál sería la preocupación entonces de los padres cuando sus hijitos solteros llegaron al país de Moab? Porque ellos conocían el código. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 23, dice el versículo 3, no entrará en la congregación de Jehová ni amonita, ni amonita, ni hasta la 10ª generación. No entrarán para siempre. ¿Se imagina ese código? Y los muchachitos solteros allí, ay, ¿con quién se van a casar los muchachos? Y los muchachos, pues, consiguieron sus amiguitas. Mamá, le presento a Orfa, moabita. Mamita, te presento a Ruth, otra moabita. Y los padres que hablarían. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Sansón? Muchacho, no hay mujer entre las hijas de tu pueblo para que vayas a casarte con una filistea. Es que no hay muchachas aquí, porque normalmente, ¿verdad? Uno quiere que sus hijos se casen con personas que tengan la misma fe, ¿verdad? Que amen a Dios, para que sus hijos crezcan en el temor del Señor. Y ese es el consejo que aparece ahí en la Escritura. Pero miren este caso en contra del código. Y la palabra de Dios dice que se casaron con estas 2 muchachas. Así, hermanos, que bajo este matrimonio, en estas circunstancias, había en ese hogar esas tristezas. Sin embargo, dice la Biblia que las 2 muchachas paganitas llegaron a ser tan buenas nueras que su suegra estaba encantada con ellas. Resultaron, ¿verdad?, con una fe, con un corazón tan bondadoso. Y no es de extrañar, hermano, porque cuántas veces Jesucristo, nuestro Señor, dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Dieron con estas clases de muchachas. Pero la palabra de Dios enseña que pasaron cosas tristes en ese hogar. Porque murió Elimelech. Y tristemente murieron los 2 muchachos también. Se le murieron en la tierra de Moab. Y quedó entonces la mujer viuda, sin sus 2 hijos. Ni siquiera había un nietecito que alegrara la vida. ¿Cuántos se aman los nietecitos, verdad que sí? Y no había ni siquiera un nietecito. Y entonces el llanto y el dolor vino, hermanos, porque lo que le estaba pasando a Noemí era algo terrible. ¿Cómo se llama eso que le estaba pasando a ella? Yo una vez escuché, hermanos, en la Asamblea Nacional de mi país, una dama la trajeron y habló a toda la asamblea. Y ella lloraba y ella decía estas palabras: cuando tú pierdes a tu esposo, ¿cómo se llama eso? Ella decía viudez.
Cuando tú pierdes a tus padres, ¿cómo se llama eso? Orfandad. Y ella, llorando con voz entrecortada, dijo, pero cuando tú pierdes a tus hijos, ¿cómo se llama eso? Entonces a esta dama le estaba pasando lo que tiene nombre y lo que no tiene nombre le estaba pasando. Así que ella decidió despedir a sus hijitas, nueras, y les dice, váyanse a sus padres, váyanse a sus dioses. Imagínense, yo me pregunto, ¿por qué ella diría eso? ¿Por qué no las invitó a Israel? ¿Qué temor tenía ella de llevarlas a Israel? Cásense. ¿Están pensando en eso por qué sería? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que Orfa besó a su suegra y se fue. Pero Noemí no se quería ir. Ruth no se quería ir. Y Ruth dijo esas palabras famosas, ¿verdad?, que están registradas en Ruth 1, 16, 17, ¿verdad? Que dice, no me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Porque donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde tú vivieres, yo vivo. Y donde tú mueras, yo muero. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que yo no me voy, no insistas. Contigo me quedo, suegrita linda. ¿Verdad? Y así estas dos damas se fueron junticas de regreso a la tierra de Israel. Ahora, hermanos, cuando lleguen a la tierra de Israel pasa algo interesante. Porque se hace una pregunta. Cuando uno llega y regresa después de tantos años y ve a su gente querida, ¿qué espera uno? ¿Saben ustedes que la manera como fue recibida me llama la atención porque la recibieron con una pregunta? La pregunta era, ¿no es esta Noemí? ¿Por qué no dijeron, Noemí llegó, bienvenida Noemí, hagamos fiesta porque regresa a su tierra, a su hogar? ¿No es esta Noemí? ¿Cuántos años habían pasado? 10 años. Ahora, hermanos, ¿es 10 años suficiente para uno dudar de la identidad de una persona? Llegué una vez a un congreso y vino un caballero y me saludó tan efusivamente, con tanto entusiasmo. Cuando me saludaba yo sabía que era un paisano mío, pero no me acordaba. Y él me preguntaba por mi familia. Y yo respondiéndole, yo decía, y cuando me toque el turno a mí, ¿qué voy a hacer? Para mí se convirtió en un tiempo angustioso ese tiempo. Y yo le oré al Señor, Señor, ayúdame a recordarlo. No, era quizá un poquito más de 10 años. Y entonces me quedé contemplando su sonrisa. Y al ver la sonrisa, mi mente se iluminó y lo recordé. Un hombre de cabellos negros, pero ahora eran grises. Entonces, hermano, yo me pongo a pensar, ¿por qué decían, no es esta Noemí? Y cuando le dijeron, Noemí, ella dice, no me llamen Noemí. No me digan placentera. Porque yo salí con mi esposo y mis 2 hijos y ahora regreso sin nada y empobrecida. Fui a buscar un mejor futuro y mira cómo me pasó. Porque el Todopoderoso me ha amargado la vida. Así que díganme, amargada, de aquí en adelante yo me llamo Mara, la amargada. ¿Qué les parece esa respuesta, hermanos? ¿Está bien? ¿Cómo evaluamos esa respuesta de esta dama? ¿Saben que me llama la atención lo que Cristo dijo una vez? Mateo 7, versículo 6 hasta el 8. Jesús dice que cuando oremos no usemos palabrerías como usan los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenemos necesidad. ¿Qué tal que hubiese dicho Noemí, oh gracias, estoy feliz? Mis hermanos, a Dios no le tocamos el corazón con elocuencia.
con un despliegue de palabras. El corazón del Señor lo tocamos cuando ese corazón se quebranta y se abre delante de Él en sinceridad. ¿Por qué vamos a decirle, Señor, gracias cuando el corazón mío está lleno de ingratitud y de quejas y de murmuración? ¿Por qué voy a decir, Señor, vengo a ti con fe cuando estoy lleno de duda y de incredulidad? Me hace acordar a aquel hombre, ¿verdad?, que un hombre llevó a su hijito, Marcos capítulo 9, versículo 22 al 24. Llevaron su hijito a los discípulos de Jesús, enfermo, endemoniado, para que fuese sanado. Los discípulos no pudieron, el hombre desalentado. Viene Jesús entonces y él le dice estas palabras al Señor: Señor, si puedes algo, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le respondió: al que cree todo le es posible. En otras palabras, la condición no está en mí, está en ti. Y el clamor de este hombre, miren esa oración modelo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Soy un incrédulo, Señor, estoy dudando. Tengo ese problema serio. No creo a lo que vine, pero por favor, ayúdame, ten misericordia de mí. Y el Señor le concedió lo que él vino a buscar. ¿Qué les parece? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo es la oración? Esta dama dijo: yo soy una amargada. Yo soy una amargada. Me acuerdo en el colegio, cuando estaba estudiando en el colegio, un compañero me abrazó y me dijo: Jaime, ¿cómo estás? Y yo le dije: bien. Y luego me abraza y jocosamente me dice: dime la verdad, hermano, dime la verdad. Bueno, hermano, Dios quiere que el corazón se abra con sinceridad, Dios. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Dios conoce la necesidad y Él quiere que le abramos el corazón y le oremos con sinceridad a Él. Esa es la razón, ¿verdad?, por la cual esa parte está escrita allí. Bueno, mis queridos hermanos, el capítulo 2. El capítulo 2 del libro de Ruth, yo lo titulo el capítulo de la gracia. Es el capítulo de la gracia. Porque cuando uno llega a un país, ¿qué es lo primero que uno quiere buscar? Bueno, cuando tú llegaste, yo estaba en necesidad de trabajar. ¿Y dónde voy a trabajar ahora para sostener mi familia? Y ahora Ruth había venido con su suegrita, que evidentemente estaba bien agobiada por el pesar y la tristeza. Y necesitaba ella ayudar a su suegrita. Ella era una muchacha, una mujer joven. No alcanzó ni a tener hijos en su matrimonio. Y dijo: yo tengo que trabajar para ayudar a mi suegrita y tenemos que salir adelante en este país de alguna manera. Cuando todos llegamos, no nos tocó eso, ¿verdad? Buscar trabajo en el país donde llegamos. Yo quise buscar, apliqué aquí y allá, y en el primer lugar que me abrieron las puertas fue en Twixut. No sé cuántos conocen ese lugar. Twixut Nursery. Y allí me fui yo a trabajar, pero me había quedado sin dinero, que yo no tenía ni bicicleta. Y me recuerdo que me tocaba desde los apartamentos irme a pie caminando hasta Twixut. Y a veces me caían unos aguaceros encima. Y cuando me caían los aguaceros encima, yo decía: ¿qué hice? Claro, ya me caían aguaceros visitando en las montañas también, ¿verdad? Cuando tocaba distritos rurales, pero era otra situación, ¿verdad? Estaba con el futuro sin saber qué va a hacer, ¿verdad? Cómo se va a desenvolver la situación aquí. Buscar trabajo. Y así que Ruth dijo estas palabras en el versículo 2. Dice: señora, le dijo a su suegra, déjeme ir a trabajar y yo voy a trabajar delante de los ojos de aquel ante quien yo halle gracia. La palabra hebrea, gen, gracia. Yo quiero trabajar allí ante aquel cuyos ojos yo hallare gracia. Y entonces la dama fue contratada delante de alguien ante cuyos ojos halló gracia. Entonces la primera es una esperanza. La primera encuentro con la gracia es una esperanza. ¿Ante quién yo trabajaré? ¿Ante quién seré yo agradable para que me dé trabajo? Y resulta que fue agradable ante los ojos de Booz. Él la contrató y tan pronto la contrató, dio encargo acerca de ella. Le dijo a sus obreros: mira, esa muchacha está trabajando aquí. Yo quiero que ustedes la respeten y yo quiero que ustedes la ayuden.
hay que recoger trigo. Y ustedes saben que hay que juntarlo en manojos. Pues cuando ustedes estén trabajando, dejen caer espigas al suelo para que ella con facilidad las recoja. Colaboren con ella. ¿Qué halló ella ante los ojos de vos? ¿Qué halló ella? ¿Cómo es la palabra? Gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Luego en el versículo 10 se encuentra ella y hace una pregunta. Le dice, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Pues me has reconocido. ¿Qué necesita el inmigrante? Ser reconocido, ¿verdad? Tú me has reconocido. No, aunque yo soy una extranjera, me has reconocido. Ese es el segundo encuentro, que es la gracia. ¿Qué es la gracia entonces, hermanos? Y la tercer encuentro con la gracia está en el versículo 13. Porque en el versículo 13 ella le dijo a Booz, tú has hablado, tú me has consolado. Y hay yo gracia delante de tus ojos, tú me has consolado. Tú has hablado a mi corazón, aunque yo no soy mejor que una de tus siervas. ¿Qué es la gracia entonces? Hermano, encontramos algo interesante. Dice esa palabra que la gracia reconoce. La gracia consuela, la gracia toca el corazón y la gracia es inmerecida. Es inmerecida. Y entonces la muchacha llegó feliz de regreso a la casa de su suegra. Suegrita, me fue tan bien. Conseguí un buen trabajo y mira cómo me han tratado de bien. ¿Cómo se llama? Se llama Booz. Ay, hija mía, bendito sea Jehová. Porque yo conozco a Booz y él es familiar de Elimelech, es un pariente cercano y es de los que puede redimirnos. Porque el pariente cercano, ella conocía bien el código. La Biblia dice, el texto que leímos, Levítico 25, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere parte de su posesión, entonces vendrá el pariente más cercano y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Ella conocía esa ley, pero hijita, hay otra ley también más que te puede favorecer. ¿Saben lo que hacía el Redentor? ¿Cuáles eran los deberes de un pariente cercano Redentor? La Biblia los dice cuáles eran. En el libro de Levítico 25:30 dice que podía rescatar una casa. Foreclosure. Se perdió la casa. Si la casa estaba en una ciudad amurallada, la ley decía, tiene 1 año para que un pariente cercano la redima. ¿Qué les parece? Podía rescatar una casa que se perdiera porque alguien empobreció. Alguien empobreció y se vendió como esclavo por pobreza. Pues el hermano más cercano, el pariente más cercano al Redentor, podía rescatar a ese hermano, comprarlo a su amo y hacerlo libre otra vez. Porque es el pariente cercano, Redentor. El pariente cercano, Redentor, también podía casarse con una viuda sin hijos para que el primer hijo fuera en el nombre del difunto y heredara. ¿Qué le parece eso? Esa parte de las funciones del pariente cercano, Redentor, según esa ley de Israel, hermanos. Ese pariente cercano tenía estas misiones tan especiales. ¿Quién es ese pariente cercano Redentor, hermanos? ¿Saben, hermanos, que lo que encontramos allí en la Biblia es interesante porque Ruth, instruida de su suegra, se acercó aquella noche ante Booz. Se dio cuenta dónde dormía y ella se entró sigilosamente a sus pies. Esa noche cuando Booz sintió que había una mujer en su cuarto, se sorprendió. Y le dijo, ¿quién eres, hija mía? ¿Quién eres? Y yo le dijo, yo soy Ruth, tu sierva. ¿Saben cómo llamaban a Ruth? Cuando ustedes leen el libro de Ruth, van a encontrar que se menciona el nombre y ¿qué más? La Moabita. La Moabita. Ruth. ¿Y cómo la identificaban? La Moabita. La Moabita. Le recordaban a ella ese código que dice,
no entrará en la congregación de Jehová, ni amonita, ni moabita, ni hasta la 10ª generación, no entrará para siempre. ¿Y cómo se atrevía ella entonces? ¿Cómo sería la vida de Ruth en la tierra de Israel? Hermanos, ¿cómo debemos tratar nosotros a las personas, aun cuando violan el código? A veces pasan cosas, ¿verdad? Que se quebró el código. Tenemos un ideal, ¿no es cierto? Pero a veces ese ideal no se cumple. Yo recuerdo una vez, en aquellos tiempos, yo creo que ya no pasa. Se casó una joven con alguien que no era de la iglesia. Y el joven invitó a toda la iglesia. Pero hermanos, nadie fue a la boda. Pasó unas semanas después, estábamos frente a la iglesia y pasó el novio, el que era novio, ya era esposo. Y se detuvo, yo era un niño, pero estaba allí, había gente adulta. Y dijeron, no fueron a mi boda porque yo no era adventista, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde vamos a poner nosotros qué es lo más importante, los códigos o las personas? Miren lo que está pasando en el caso de la historia de Ruth, hermano, para que nosotros meditemos. Y entonces dice la escritura, ¿verdad? Que Booz enseguida se dio cuenta que era ella le hizo una petición: extiende tu manto sobre mí, porque tú eres el que nos puede redimir. Y entonces le dice Booz: hay alguien más cercano que yo, vete a tu casa. Le dio comida, la equipó, yo arreglaré ese asunto mañana. Y entonces cuando ella llegó, su suegrita le preguntó: ¿cómo te fue, hijita? Usted se imagina una dama proponiendo matrimonio, ¿verdad? Eso fue el caso de ella. En aquellos tiempos no era como hoy. ¿Cómo le propone un joven matrimonio a una dama? ¿Cómo le propone? Hoy en día, ¿cómo es? Prepara un escenario quizás, ¿verdad? Y eso en el anillo, ¿no es cierto? En aquel tiempo era: extiende tu capa. Ezequiel 16:8 aparece esa figura que Dios usa con Israel: y extendí mi manto sobre ti y te hice juramento, como dice, tomamos los votos y fuiste mía. Entonces extiende tu manto, Señor, ¿usted puede casarse conmigo? Usted es el pariente que me puede redimir. ¿Qué significaría para Ruth ser redimida? Miren, hermanos, no era israelita, era moabita, era pobre. No tenía un futuro seguro, no tenía hijos. ¿Qué representaba para ella ser redimida? Hermanos, una ciudadanía de Israel. Representaba seguridad porque Booz era rico. ¿Qué más representaba? Un esposo, amante y hijos, que ella quería tener sus hijitos, ¿verdad? Y entonces se celebraron estas dos damas. ¡Qué alegría!, ¿verdad? Que hay un redentor. Y entonces en esa alegría, ¿verdad?, el hombre apuró todo el asunto, lo terminó y arregló que se iba a casar con Ruth, la moabita. ¿Qué significado tiene para nosotros hoy, hermanos, esa historia? ¿Qué significa eso, hermanos? La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, dice que en aquel tiempo nosotros estábamos sin Dios y sin Cristo en este mundo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a la promesa. Pero Dios arregló todo porque mandó un pariente cercano, redentor, el cual se hizo un hombre. Y de acuerdo a Hebreos 2:11 dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí está el pariente. Esa ley apunta a Cristo. Por eso es que Cristo, ¿verdad?, dijo a los discípulos de Moisés, los salmos, los profetas, todo lo que de él decían, él era ese. Los apóstoles con fervor anunciaban, de él dan testimonio todos los profetas,
porque todo el sistema del judaísmo estaba hecho para predicar y profetizar acerca de Cristo, el Redentor que habría de venir, el pariente cercano Redentor. Luego en los versículos 1, capítulo 1, 5 al 7 dicen: amor, habiéndonos predestinados para ser hechos hijos suyos por Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual somos aceptos en el amado, un pariente cercano Redentor. Porque perdimos nuestra casa, vivíamos en el paraíso, foreclosure, fuera de la casa, querubines que no dejaban entrar. Perdió Eva su casita. ¿Usted se imagina el llanto, el dolor de Eva de perder su casita? Pobreza por el pecado y víctimas de un homicida. De paso, el hermano cercano Redentor también hacía justicia contra los homicidas. Y así, hermanos, que en esta situación Cristo es ese pariente cercano Redentor. Y algo interesante, hermanos, que nos da una lección a nosotros, hermanos, todos. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecados voluntarios, pecados involuntarios, pero son pecados también. Todo ese es pecado a la vista de Dios, ilegalmente condenados por la ley. Por eso es que dice la palabra de Dios en Juan 1, dice que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo. La ley fue dada para que el pecado abundara, pero donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Lo que no merecemos, porque el pariente cercano viene a rescatarnos de la esclavitud a la cual nos vendimos al pecado. Algo más interesante, hermanos, cuando concluye el libro de Ruth, concluye con una genealogía. ¿Y saben ustedes con quién comienza esa genealogía? ¿Con quién comienza la genealogía? Para finalizar la historia, ¿con quién comienza la genealogía? Comienza con Fares. Ahora, hermanos, ¿quién era la mamá de Fares? ¿Quién era la mamá de Fares? Génesis 38. Tamar. ¿Y de dónde era Tamar? Cananea. Era de las tierras de Canaán. Y luego sigue mencionando nombres y menciona a Salmón como el papá de Booz. ¿Y con quién se casó Salmón? ¿Con Rahab? ¿Quién era Rahab? Otra cananea, pagana. Por supuesto que llegaron a Israel, tuvo fe en el Señor, pero venía de otra raza que no era la raza israelita. Y luego ahora, para completar el cuadro genealógico del Señor, se añade a Israel, ¿quién ahora? Una moabita, de la cual el código decía que no entraba a la congregación de Jehová. Y vemos entonces una mezcolanza de razas para dar como resultado al mejor rey que tuvo Israel. ¿Quién fue? David. ¿Se ven ustedes todo lo que hizo el Señor para traer a David a este mundo? ¿De dónde lo sacó? ¿De qué raíces lo trajo? Por eso, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios en Hechos 17:26, que el Señor de una sola sangre hizo todos los linajes de los hombres. Las razas y las variedades vienen del Señor. Y nosotros, si somos de Cristo, vamos a seguir el amor por la diversidad. Y vamos a disfrutar de las diferencias. Porque el Señor las creó. Y Dios creó para Cristo porque si leen Mateo 1, esa genealogía se traslada a la genealogía de Jesucristo. Y esa misma genealogía con gente de variedad de razas, allí la ponen para poner el marco donde el Hijo de Dios se hizo un hombre para convertirse en nuestro hermano mayor más cercano, el cual puede redimirnos del pecado. Entonces, hermanos, nosotros amamos las variedades y las diferencias.
Nosotros consideramos que el ser humano es más importante que cualquier cosa. Aún cuando los códigos se quebrantan, ¿qué vamos a hacer con el que los quebranta? Queridos hermanos, mi llamado en esta mañana es, en primer lugar, hermanos, dar gloria a Dios por Jesucristo, el pariente cercano redentor. Segundo, hermanos, amar la gente. No importa las circunstancias en las cuales venga o haya nacido, o el origen o la raza, porque esta historia nos enseña el amor por la gente. El Señor no discrimina, el Señor incluye a todos. Y entonces, hermanos, cuando somos en Cristo, el anhelo de toda criatura va a ser, ¿verdad?, ver tantas Ruth, tantas moabitas, tantos filisteos, tantos cananeos que entran en la congregación de Jehová. Porque ya estaba profetizando Cristo que a causa de ese pariente cercano, esas cosas iban a cambiar. Esas restricciones provisionales con la venida de Cristo iba a cambiar, porque el pariente cercano de la humanidad iba a rescatar aún los que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. De ambos pueblos hizo uno a través de la cruz. Así, hermano, que ¿cuánto le demos nosotros a la cruz del Calvario? Qué grandes cosas le demos a la cruz del Calvario. Finalmente, hermanos, dice la palabra de Dios, y vi esta visión, Apocalipsis 7, 9 y 10, en pie delante del trono, una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, vestidos de blanco, con palmas en las manos. Oh, hermanos, vamos a cantar nuestro idioma en el cielo, ¿verdad que sí? Debemos amar los idiomas, sentir el gozo de los otros idiomas. Y decían, al que está sentado en el trono y al Cordero es que se debe la salvación. Nadie se da gloria, nadie dice la hice. Todos dicen, todo esto se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuánto quisieran darle gloria a Dios desde ya, de que toda la gloria se le debe al Cordero, hermano? La gracia no es algo que tú te conquistas, no es algo que tú lograste porque eres obediente, no es algo que tú lograste, ¿verdad?, porque tienes tal origen o porque eres de tantas generaciones cristianos. No es eso, es una gracia inmerecida. ¿Cuánto quisiera darle gloria a Dios por ese don inefable? Pablo dijo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Quisieran colocarse en pie conmigo para glorificar a Dios? Gloria a Dios, hermano, porque en esa sangre hemos sido redimidos y la gracia nos salva, pero costó mucho la sangre de Jesucristo. Y vamos a darle gloria a Dios y pedir al Señor que nos ayude y que esa gracia toque el corazón, porque toca el corazón. La gracia toca el corazón, conmueve el alma. Vean Ruth. Ruth es el ejemplo de una persona conmovida, asombrada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que me reconoces a mí? Sube mi estima propia, Señor. Yo soy la moabita, pero tú me reconoces. Tú me aceptas, tú me tratas con compasión, tócate mi corazón. No soy sino extranjera y mira, no soy mejor que tus criadas y aquí estoy. Hermano, esa es la gracia de Cristo para cada uno de nosotros. Salvados por esa gracia. Si hay alguien, hermano, que quisiera que se orara por alguna situación especial que está pasando ahora, espiritual en sus vidas, y quiere venir al frente, es bienvenido de venir. Vamos a pedir al Señor que esa gracia toque el corazón y quite la dureza, hermanos, quite nuestra frialdad, quite nuestro egoísmo, quebrante el orgullo de nosotros, guerree contra nuestra envidia. Todas esas cosas. Cuando una vez Ruth llegó a la familia, yo soy la moabita, ahora la abuelita del rey David. Déjenme lo que se imagina eso, hermanos. Yo un pecador y ahora en el reino de los cielos. Señor, te adoraré por siempre. La gracia, no hay otro método de salvación. Si alguien tiene alguna lucha, hermano, especial que quisiera colocar en las manos del Señor, puede venir aquí al frente. Vamos a pedirle a Dios que esa gracia que cubrió a esta familia en medio del infortunio, ¿verdad?,
No estamos exentos de los problemas, ¿verdad? Ninguno. Pero el Señor Jesucristo, ¿verdad? Puso esa historia allí para que nosotros viéramos, ¿verdad? Que la gracia está destinada para cada criatura, para todo aquel que cree. Así que esa es una buena noticia, ¿verdad? Y vamos a pedir al Señor de la gracia que toque este corazón, porque esto es lo más importante, hermanos. No son las formas externas, no son las oraciones formales. Cristo distingue una oración sincera de una formal. Cuando el Señor iba caminando y la multitud lo apretaba, una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre por 12 años, dijo, si yo toco al borde del vestido del Señor, seré sana. Y vio su oportunidad de oro y tocó al borde del vestido y enseguida sanó de su enfermedad. Y Jesús se detiene y dijo, ¿quién me ha tocado? Señor, Pedro, ¿verdad? Dijo, todo el mundo te toca, todo el mundo te empuja y tú preguntas quién te ha tocado. No, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. El Señor distingue, hermanos, de una oración sincera a una oración formal. No es la carrera de los ligeros, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, no. Es de aquellos, como David dice, que se acercan con un corazón contrito y humillado, reconociendo su miseria, su pecado, su egoísmo, su orgullo, su envidia, todos los pecados y los pone delante del Señor. Esa oración las oye el Señor. Y entonces virtud sale del Señor y sana. Hermano, la gracia sana. Y los invito para que nos postremos y le pidamos al Señor sanidad. Amantísimo Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor bueno, porque en ti hay sanidad. La gracia, Señor, ha sido derramada y sobreabunda más allá de las transgresiones y de los pecados, por los cuales pedimos perdón, Señor. Y todos los días, Señor, necesitamos tu perdón. Todos los días necesitamos, Padre, que tu gracia toque el corazón nuestro. Danos, Padre, como dice la palabra, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quita de nosotros el formalismo, Señor, la apariencia externa, Señor. Y danos, Señor, oraciones que sean, que el alma se derrame delante de ti, Padre. Y salgamos de esas oraciones tan bendecidos que podamos decir, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Te agradecemos que bendigas a esta iglesia. Derrama tu espíritu en sus líderes y en todas las familias que aquí se congregan para honra y gloria tuya. Amén. Bendiga la misión de esta iglesia. Y haz, Padre, que esta iglesia proclame el evangelio de la gracia de Jesucristo. A este mundo, Padre, que les rodea, donde hay gente que necesita ser incluidas a la congregación de Israel. Pedimos esta bendición, Padre, y que seas con todos aquellos que estamos luchando, Señor, con pecados, que tenemos lucha en nuestros corazones, Padre, que necesitamos limpieza de corazón. Concédenos, Padre, lo que hemos venido aquí al pasar al frente a buscar de ti. Por favor, Padre, lo clamamos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.